Este es el vídeo de la semana 10 para la asignatura de técnicas de investigación. Bueno, estamos ya en la semana número 10. Estamos entrando en la parte probablemente más difícil de la asignatura. Por eso voy a preparar una serie de vídeos que espero os ayuden a poder tratar los temas que vamos a ir viendo cada semana. En esta semana, a fin de ayudaros en la lectura, os dejo algunas orientaciones que espero que sean de utilidad y no es tanto un resumen ni una explicación del texto de esta semana como una serie de aclaraciones que yo he ido elaborando con la interacción de los alumnos a lo largo de las diferentes ediciones en las que he ido impartiendo la asignatura. Así que son más aclaraciones a partir de dudas y preguntas que los alumnos han ido formulando a lo largo de la asignatura y que se han ido presentando en sus respectivos trabajos del texto. En cuanto a las instrucciones de la semana, tenéis que tener en cuenta que tenemos, por supuesto, como siempre, leer el texto propuesto para esta semana. Esta semana se trata, lo tenéis en la plataforma, el texto que lleva por título La Biblia y la teología cristiana, del autor Robert Morgan. Tenemos, por tanto, que leer el texto, tenemos que participar en el foro, como habitualmente, y tenemos la actividad semanal, pues es un resumen del texto y una evaluación crítica del mismo. Es decir, no solamente hay que resumir lo que dice el texto, sino comprender lo que dice el texto, al menos en un cierto grado. Reconozco que esto es un texto denso, un texto que no suele gustar a los alumnos de primero, porque el autor dice muchas cosas, presupone muchas cosas, pero es un texto muy interesante que nos plantea cuestiones muy interesantes y por eso lo traigo. Pero hay que leerlo con mucho cariño, hay que leerlo, hay que dedicarle tiempo. Los textos teológicos hay que dedicarles tiempo. Y, esto es algo que quiero que aprendamos desde el principio como alumno de primero. No podemos pretender aprender teología de una forma fácil, sin esfuerzo, dedicándole poco tiempo. Esto de aprender teología en 10 pasos, 10 unidades, 1, 2 y 3, fácil, sin esfuerzo, sin que nos implique un trabajo denso por nuestra parte, podéis olvidaros. El que quiera aprender y dedicarse a la teología sin esfuerzo, prefiero que se dedique a otra cosa. Por lo tanto, los textos hay que trabajarlos. Para trabajar los textos ya hemos adquirido a lo largo de toda la asignatura muchos recursos. La asignatura hay que enfocarla siempre en un sentido global. No vale con yo hago una actividad a la semana y ya me olvido, ¿no? Así no funciona la asignatura. Todo lo que hemos ido viendo a lo largo de esta asignatura y lo que nos queda por ver está interrelacionado, está pensado para ir construyendo paulatinamente, poquito a poco, diferentes niveles. Por lo tanto, todo lo que hemos aprendido ya en la asignatura sobre cómo abordamos, estudiamos, hacemos un resumen, cómo tenemos que aprender a tratar con los textos, pensar, tener capacidad crítica, todo eso nos vale ahora, pero hay que ponerlo en marcha y hay que aplicarlo y tenemos que trabajarlo. Y trabajar cada semana y trabajarlo mucho. Entonces, eso es una advertencia que os hago y por lo tanto no hay, como todo,
cuestión importante en la vida. No hay nada que se pueda conseguir sin esfuerzo. La teología tenéis que tener en cuenta que se ha ido desarrollando a lo largo de muchos siglos. Por lo tanto, a lo que nos enfrentamos es a un caudal de conocimiento y de sabiduría muy importante, y que no es fácil situarte teológicamente. Por lo tanto, os invito a ese esfuerzo. Entonces, situándonos en esta semana, yo lo que quiero que entendáis del texto es que el texto está poniendo de manifiesto una serie de condicionantes y de cuestiones básicas que marcan o que condicionan la relación entre la Biblia y la teología. De esto va el texto. No me importa que la teología que presenta Morgan estéis de acuerdo con ella o no. Esto me parece, es completamente secundario. Lo importante es darse cuenta de la relación que existe entre la Biblia y la teología. Porque en toda esta parte de la asignatura, que ya comenzó desde la semana 7, estudiando las fuentes de la teología, y después hemos visto en la semana 8 y la semana 9 las principales subdisciplinas de la teología, aunque habría más, pero hemos visto las principales. Lo importante es siempre, todas estas semanas, tener en mente que la pregunta que estamos respondiendo y que nos está guiando es ¿cómo hacemos teología? Como digo, después de ver las fuentes de la teología y después de ver las subdisciplinas principales de la teología, nos vamos entrando ya en materia. Para lo cual tenemos que aclarar muy bien cuál es la relación que existe entre la Biblia y la teología. Ya dijimos la semana 7 que la fuente principal para hacer teología es la Biblia, pero que no es una única fuente, tanto en cuanto la lectura de la Biblia siempre está mediada por una serie de tradiciones interpretativas, es decir, lo que llamamos las tradiciones eclesiales. Nadie lee la Biblia ex novo, es decir, sin que que medie nada entre la Biblia y él, y la persona que está interpretando la Biblia. Es más, ya hemos dicho que es importante entender que la Biblia no la interpretan las personas individualmente, solas y aisladas, en solitario, sino que los ámbitos de interpretación son las iglesias o las comunidades eclesiales. Por lo tanto, la tarea hermenéutica o de interpretación, ya dedicaremos una semana a ver la relación entre teología y hermenéutica, es una tarea comunitaria, colectiva, no solo una tarea del intérprete solo, solitario. Bien. Pues ya hemos visto entonces que la fuente principal para la teología es la Biblia, pero siempre pasado por las mediaciones de las tradiciones eclesiales, que son tradiciones interpretativas, que tienen un grado de normatividad siempre subsidiario de la fuente principal, que es la Escritura, pero que existen y están ahí. Igual que existen, como ya hemos visto, las precomprensiones que median también en la tarea hermenéutica, como hemos estado viendo en la semana 5 y la semana 6. Hemos estado estudiando todo lo que son las precomprensiones que determinan los procesos de investigación, entre ellos el estudio de la Biblia. Por lo tanto, teniendo eso en cuenta, ahora tenemos que ver cuál es la relación que existe entre la Biblia y la teología. ¿Por qué?
Porque en muchas iglesias evangélicas se vive pensando que una teología X, la que sea, me da igual cómo se llame, el calificativo que tenga, deriva tal cual de la Biblia y que hay un acceso no mediado a la Biblia. Y esto ya hemos ido viendo desde la semana 7 que no es así, cuando hemos estudiado la relación entre escritura y tradición. Pero es ese patrón que encontramos de manera recurrente a nivel popular, incluso también a nivel de muchos pastores, de que la Biblia dice lo que yo leo o lo que mi iglesia lee en la Biblia dice lo que yo digo que dice la Biblia, o la Biblia dice lo que mi iglesia dice que dice la Biblia. Lo importante es darse cuenta de que no hay un trasvase directo entre lo que dice la Biblia y lo que la teología elabora. Y esto es muy importante. La teología siempre es un saber y una investigación reflexiva a partir de la Biblia. Vamos a ver esto. Como ya hemos dicho en las semanas anteriores, hemos visto que no hay un acceso a la Biblia sin mediaciones, que esas mediaciones no solo son precomprensiones individuales y subjetivas como intérpretes, sino también precomprensiones tradicionales. Nuestra lectura está constituida por unas tradiciones eclesiales. Esto lo que hemos estado viendo en las semanas 5, 6 y 7. Que hay que conocer y de las que hay que ser conscientes. Si yo no soy consciente de las tradiciones o las comprensiones que median en el acto de lectura o que median en el acto de lectura comunitaria de mi propia iglesia, pues aparecerán como opacas, estarán actuando como lentes, pero como opacas, y no seremos conscientes de que es así. Por lo tanto, lo primero que tenemos que es ser, primero, conocedores de todas esas tradiciones interpretativas. Para eso tendréis que estudiar, pues seguir estudiando en SEUT, y en segundo tendremos dos asignaturas muy importantes, que son las asignaturas de Teología Histórica, Historia 1, Historia 2, del pensamiento y de la historia de la Iglesia. Primero hay que conocerlas y después hay que hacer un esfuerzo reflexivo de que nuestros patrones de lectura siempre están mediados por esas tradiciones interpretativas. Por lo tanto, hay que conocerlas y hay que ser conscientes de ellas para que no actúen como filtros opacos en nuestros procesos de lectura. Por un lado, hemos visto que el sola escritura no puede igualarse con el solo escritura. Es decir, con la coincidencia entre intérprete y Biblia, que es lo que yo decía antes. No hay que presuponer que la Biblia dice lo que yo pienso que dice, o la Biblia dice lo que yo digo que dice. Eso sería solo escritura. Es decir, que el peso de la interpretación y de la investigación estaría en el sujeto que lee, en el individuo que lee. Esto es una mala interpretación del sola escritura. El sola escritura de los reformados a los que nos adherimos no es solo escritura, no es solo el intérprete aislado el que determina con su acto de lectura e interpretación lo que dice la Biblia. En eso reside el peligro del subjetivismo individualista y privado en el que recae con frecuencia el pensamiento evangélico. Por otro lado, el sola escritura también se postula contra la coincidencia necesaria entre lectura eclesial y Biblia. Si el peligro anterior era la Biblia dice lo que yo digo que dice, este es el peligro de la Biblia dice lo que una determinada tradición eclesial dice
¿Qué dice la Biblia? Este fue el sentido principal en el que lo usaron los reformadores del siglo XVI. Pero como nuestra cultura ha ido evolucionando hacia un subjetivismo privatizante que ha configurado muy poderosamente las iglesias, pues hay que tener en cuenta que la sola escritura no puede entenderse ni como el solo escritura del individuo, ni como la lectura sola que impone una determinada tradición eclesial o una determinada iglesia. Bien, todo esto es lo que hemos estado viendo anteriormente. Lo importante, entonces, como he dicho, es que con todo esto en mente, estamos en esta evaluación continua, en esta, de esta asignatura, y por lo tanto hay que tener siempre, como digo, la mente, una mente global, con siempre una perspectiva amplia de lo que estamos viendo. Lo que quiero que veamos en estas semanas es que las teologías no provienen directamente ni únicamente de la Biblia. Y esto nos tenemos que grabar a fuego. Las teologías no provienen directamente ni únicamente de la Biblia. La Biblia es la fuente principal de la teología, pero todas las teologías son lecturas a partir de la Biblia. Es decir, son teologías que están haciendo interpretaciones de la Biblia, mediadas por una serie de precomprensiones y mediaciones. Y esto es lo que nos dice Morgan desde el principio en su texto. Y eso es lo que quiere poner Morgan de manifiesto. Si leemos el texto de Morgan con este patrón de lectura, va a ser mucho más entendible, aunque muchas de las cosas que pueda decir no la entendamos del todo, pero nos va a guiar en nuestra práctica hermenéutica del propio texto que tenemos hoy. ¿Vale? Por su parte, Morgan da más importancia al papel del lector o de la comunidad lectora sobre el texto mismo. Esto puede y debe discutirse. El proceso de interpretación es un proceso dinámico en el que el lector o la comunidad lectora construyen hasta cierto punto lo que dice el texto. ¿Vale? Eso ese es el énfasis que pone Morgan. Un autor que ya hemos visto, como es Van Husser, discute esto y discute que la autoridad del texto reside en el texto mismo y no tanto sobre la comunidad que lee el texto, aunque ésta tenga una parte activa en su recepción. Yo estoy más cerca de Van Husser que de Morgan en este aspecto. Es decir, que la autoridad, vamos a decirlo de esta forma, del texto, la normatividad del texto, está en el texto mismo, aunque efectivamente la comunidad interpretativa es muy importante cuando lee el texto. Y ya lo hemos dicho anteriormente y lo hemos enfatizado sobre la importancia de las tradiciones eclesiales que median en los actos de lectura, los procesos de lectura. Pero el texto, la autoridad, la normatividad no recae sobre la comunidad que lee el texto, sobre la iglesia que lee el texto, sino sobre el texto mismo. Bueno, no es el tema principal para nosotros en este momento de nuestra formación y a lo largo de vuestra formación podréis meditar mucho más profundamente en esto, pero como es algo que dice Morgan, quería tenerlo, que lo tuvierais claro. Hay algo muy importante y esto es otra recomendación que os hago, que cuando nos enfrentamos a las lecturas que nos resulten especialmente difíciles, como puede ser este texto, que nos vemos a veces incapaces de comprender, nuestros esfuerzos deben siempre ir orientados a quedarnos con las ideas principales de los textos y no perdernos en los detalles. Por eso os digo que el patrón principal sobre el que debemos leer el texto es
que está hablando sobre la relación que existe entre la teología y la Biblia, y la idea principal es que las teologías no provienen directamente ni únicamente de la Biblia, sino que hay otros elementos que condicionan o que construyen las propias teologías. Y eso es lo que va a explicar a continuación Morgan, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Cuando Morgan dice, en la página 140, dice que la Biblia nunca ha dado origen por sí misma a una teología, quiere decir que ninguna teología se construye solo desde la Biblia. Eso es lo que hemos dicho anteriormente. Además, por lo tanto, si no se construye solo desde la Biblia, significa que hay otras mediaciones. ¿Cuáles son estas mediaciones? Por ejemplo, las teologías surgen como respuesta y o adaptación a las estructuras sociales. Es decir, que las teologías no son ejercicios de pura abstracción teórica o académica. No es esto. A veces esta imagen que tenemos de la teología académica como algo muy abstracto, como algo alejado de la realidad, que el teólogo está en su torre de marfil ahí abstraído del mundo, no es cierto. Todas las teologías, en todo el momento de los diferentes momentos de la historia de la Iglesia, han sido teologías que consciente o inconscientemente han respondido o han supuesto esfuerzos adaptativos a lo que estaba ocurriendo en cada momento en la sociedad en la que esa teología se estaba forjando. Por lo tanto, eso es una mediación muy importante, que las teologías siempre están respondiendo a lo que está ocurriendo en la sociedad en cada momento. Otra de las mediaciones de las teologías, desde donde se construyen las teologías, son los sistemas filosóficos imperantes en cada momento, en cada época de la historia del pensamiento cristiano. Traigo malas noticias para aquellos que no tengan interés en la filosofía. No se puede entender la historia de la filosofía, de la teología cristiana sin la filosofía, sin la historia de la filosofía. La historia de la teología cristiana y la historia de la filosofía corren paralelas, cuando no, en muchos casos, coincidentes. Por tanto, pensar que podemos entender a cualesquiera de los padres apologistas, de los padres de la Iglesia antigua, ya ni qué decir tiene de la teología medieval o la teología moderna, sin conocer el contexto filosófico en el que ellos están insertos. Igual que hay que conocer el contexto sociohistórico de cada momento, hay que conocer el contexto filosófico. Y esto es algo muy importante. Al menos tendremos que tener las nociones básicas de filosofía. Además, existen otras mediaciones de tipo lingüístico, de tipo literario, hemos hablado ya de lo histórico, de lo cultural, etc. La breve historia de la teología que Morgan está repasando en su artículo, en su texto, está dando cuenta de todas estas mediaciones, de todas estas relaciones. Y por eso se hace el artículo denso, porque está concentrando muchas cosas. Pero al menos yo lo que quiero que tengáis claro, si no comprendemos todo, pero al menos tengamos claro esto, que la teología no se construye solo desde la Biblia, sino que es adaptativa o reactiva a lo que está ocurriendo en la sociedad y la cultura en cada momento, por no decir la historia, a los marcos filosóficos, sistemas filosóficos que cada momento están imperando, y a otros condicionantes, digamos, de tipo lingüístico, literario, cultural, etc. Algo que pone de manifiesto Morgan es que aunque la Biblia
ha proyectado un mundo de significado en el que han vivido millones de personas, el conocimiento, o la Biblia, no la Biblia sola, sino el acto de interpretación de la Biblia. La Iglesia ha leído la Biblia y ese acto de lectura y de interpretación de la Biblia ha construido un mundo de significado propio, en el que han vivido millones de personas. Pues a pesar de eso, el conocimiento que esas personas han tenido de la propia Biblia ha sido selectivo y en gran parte indirecto. Esto es lo que dice Morgan en la página 141. Y esto me parece muy importante porque es algo que ya no solamente como profesor, sino incluso como pastor, de lo que te das cuenta, ¿no? De que el contacto que el creyente promedio tiene, el creyente medio tiene de la Biblia es muy fragmentario, es a veces muy parcial, y eso condiciona, claro, los actos de lectura, los procesos de lectura. Así que esto es algo muy importante que pone de manifiesto Morgan. Es decir, los creyentes tenemos una comprensión fragmentaria y selectiva de la Biblia. Y eso tiene que tenerse en cuenta a la hora de una hermenéutica bíblica. Vamos a dedicar una semana a la hermenéutica y ya hablaremos de este tema. Y cómo debe ser esa, o cómo proponemos que sea esa hermenéutica bíblica y teológica. Vivimos en un mundo en que la ciencia y el conocimiento han aumentado de forma exponencial y nadie puede dominar ni tan siquiera un área de conocimiento, ni tan siquiera una. Por lo tanto, se tiende a la hiperespecialización. Eso y la fragmentación de la Biblia, porque la lectura fundamental que rige de la Biblia es una lectura devocional, hace que la Biblia se fragmente en pequeños pedacitos que después, pero que no tenemos, de la que no tenemos una visión de conjunto. Entonces, uno de los énfasis muy importantes que yo os voy a plantear en esta asignatura es que siempre debemos tener una comprensión de la Biblia lo más completa posible. Es decir, que debemos tener una dimensión canónica de la Biblia, del conjunto de la escritura, narrativa, es decir, atendiendo a lo que la Biblia nos está narrando de principio a fin, y por supuesto una dimensión eclesial, que es decir, que el sujeto que lee la Biblia, el sujeto principal que lee la Biblia no es el individuo, sino que es la comunidad, es la iglesia. Esto no lo dice Morgan, pero yo os llamo la atención porque quiero que sea el énfasis desde el que vamos a estar trabajando en esta asignatura. Y que yo os propongo y os sugiero que es la que tengáis después, cuando sigáis haciendo otras asignaturas y cuando construyáis vuestro propio camino teológico. Otra cuestión importante es el uso del lenguaje. Como dice Morgan, en la página 143, la transferencia directa e irreflexiva del lenguaje bíblico nunca es teología. Esto es lo que ocurre en las iglesias. Como antes hemos dicho que muchas veces en la iglesia ocurre, bueno, la Biblia dice lo que yo digo que dice, que esto parece un trabalengua, pero no lo es, o sí un poco, lo que nos dice Morgan ahora en este punto es que no es por citar un texto bíblico, un versículo, o decir, la Biblia dice, eso es teología, no. La teología es un saber reflexivo, ordenado, pautado, como hemos visto desde el principio de nuestra asignatura, a partir de lo que dice la Biblia, interpretando lo que dice la Biblia, con las mediaciones de las tradiciones eclesiales, la adaptación a los contextos sociohistóricos, las mediaciones de los sistemas filosóficos, etc. Pero nunca citar un texto de la Biblia o decir la Biblia dice, eso no es teología, eso nunca es hacer teología.
Esto de usar los textos bíblicos por el mero hecho de citarlos como textos probatorios de una posición teológica no es un argumento teológico. Nunca será un argumento teológico citar un texto como probatorio de una posición teológica. Eso no es hacer teología. Por otro lado, Morgan también afirma que la teología no puede basarse en un conjunto de deducciones sacadas de la Biblia, como si esta fuera un conjunto de proposiciones de verdad. Esto lo dice Morgan en la página 143. La Biblia no puede basarse en un conjunto de deducciones sacadas de la Biblia. Muchas ocasiones el pensamiento evangélico en mediados del siglo XX ha entendido que la Biblia es a modo de como si fuera un manual de instrucciones, un recetario, un conjunto, es una información, unos textos que nos dan una información desde la que hay que deducir una serie de proposiciones de verdad. Una proposición es una afirmación de la que puede extraerse un juicio que puede considerarse verdadero o falso. Por tanto, esa manera de acercarse a la Biblia hace del texto bíblico un constructo abstracto de información que no corresponde ni con la estructura ni con la intencionalidad con la que se escribió la Biblia. ¿Entendemos esto? Si tratamos la Biblia como si fuera un conjunto de proposiciones de verdad y vamos a la Biblia, a ver, ¿cuál es el tema que está hoy candente? X. Bueno, pues vamos a ver ahí la Biblia, a ver lo que dice la Biblia. Y vamos a partir de los textos narrativos, la poesía, los textos exhortatorios, etcétera, 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 a ver qué dice de este tema. Y entonces deducimos una serie de proposiciones de verdad. Y entonces decimos, esta es la verdad. Bueno, pues eso tampoco es hacer una buena teología. ¿Por qué? Porque la Biblia no está concebida, ni está escrita, ni está pensada, ni está transmitida para funcionar de esta manera. La Biblia, aparte de proposiciones que puede tenerlas, proposiciones de verdad, también tiene metáforas y tiene símbolos y tiene imágenes que también están comunicando un contenido verdadero, una noción de verdad y que no puede reducirse a un contenido proposicional. Cuando decimos que Dios es una fortaleza, estamos claramente hablando de un símbolo, de una metáfora, que no es aquella verdad que está transmitiendo, no es menos verdad que cuando decimos Dios es amor. Pero también la Biblia funciona como una cultura o como una lengua que configura, un idioma, un lenguaje que configura los patrones de pensamiento y de comportamiento de las comunidades de fe. Lo decíamos antes. La exposición constante a la Biblia en la predicación, en los cánticos, en la oración, el contacto frecuente con la Biblia, hace que se construya un mundo de significado a partir de esos patrones de lectura de la Biblia. Eso también nos configura. Si en la Biblia leemos que Dios es creador, y estaremos configurados por una serie de patrones que se derivan de esta realidad de que Dios es creador. Bueno, analizar esto y profundizar en estos temas, claro, por supuesto, daría para mucho más de lo que podamos explicar ahora. Por lo tanto, lo que quiero decir que el entender la Biblia en un conjunto de proposiciones de verdad es reduccionista respecto de lo que la Biblia es. Por su parte, la teología se construye también, otra, digamos, como ya hemos dicho, de las mediaciones, es que construye la propia teología, es el auxilio de otras ciencias humanas y sociales. Ya hemos hablado de la filosofía. Sin filosofía, olvidaos, sin conocer filosofía no podréis leer a ninguno de los grandes teólogos.
ni de la antigüedad, ni de la Edad Media, ni de la modernidad, ninguno. Pero además, mucho más recientemente, la teología se está construyendo en relación con otras ciencias humanas y sociales, como es la sociología, como es la historia, por supuesto, la antropología cultural, la filología, la crítica literaria o la psicología. Así que esto es algo que también hay que tener muy en cuenta. Aquí en esta asignatura pues me hubiera gustado poder tratar este tema, pero no nos da tiempo, ya si no, son demasiados contenidos para afrontar. Quizás pueda resultar confusa, y por último, con esto ya vamos a terminar, que eso llama muchas veces la atención a los alumnos que leen el texto de Morgan y no siempre lo interpretan bien, es esa afirmación en la página 143 cuando dice Morgan que la teología cristiana precede a la Biblia cristiana. Y a lo que se refiere Morgan, y por eso está haciendo, a partir de esta afirmación, después nos está haciendo todo un repaso de la historia muy breve, pero muy denso, de la teología cristiana, desde el principio hasta el momento presente. Lo que quiere decir Morgan con esta afirmación de que la teología cristiana precede a la Biblia cristiana es que antes de que tuviéramos el cierre definitivo del canon, que no será hasta el siglo IV, aunque ya hay desde el siglo II, el siglo II, ya hay, digamos, un protocanon, que ya hay un conjunto de colecciones que se van haciendo poquito a poco normativas. Pero el canon como tal que nosotros conocemos, de la Biblia cristiana actual, es del siglo IV. Cuando ya se sanciona definitivamente que ese es el conjunto canónico que acompaña a la Iglesia. Por tanto, no debemos olvidar que antes de que haya Biblia cristiana como tal, en sentido técnico, en sentido estricto, ya se hacía teología cristiana, es decir, ya se estaba reflexionando acerca de los acontecimientos que conforman la identidad cristiana, que es pues, la muerte y la resurrección de Cristo, de Jesús como el Mesías, que es lo que significa la expresión Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Bien, pues ya la Biblia, los textos del Nuevo Testamento están haciendo ya teología cristiana, es decir, están reflexionando acerca de la muerte de Jesús y su resurrección antes de que haya Biblia cristiana. Eso es lo que está diciendo Morgan. No debemos tampoco olvidar que el canon es una construcción eclesial y en sí misma teológica. Contra los movimientos gnósticos, contra el marcionismo o el montanismo, pues, básicamente contra los gnósticos y contra Marción, es contra lo que se está, o a partir de lo que se está construyendo el canon que tenemos como tal. Que estaban en ese momento pugnando en el interior del cristianismo. Desde esta perspectiva, podemos decir que la teología cristiana es previa a la Biblia cristiana, que está conformada por el canon Antiguo y Nuevo Testamento, como nosotros los cristianos llamamos. Como digo, muchas de estas cuestiones, bueno, ya tendréis oportunidad de estudiarlas cuando en segundo estudiéis las asignaturas de Historia 1 y Historia 2. Aquí lo voy a dejar para no hacer demasiado largo el vídeo. Espero que estas breves indicaciones os puedan servir de ayuda para tratar los aspectos más difíciles que debéis tener en cuenta cuando leáis el texto de Morgan. Y por favor, os pido, os ruego, si hay algo que no entendáis, hacedle la pregunta a vuestro querido y estimado profesor, que para eso está. Veo que los alumnos tenéis mucho miedo de preguntar, pero sin preguntar no hay proceso de aprendizaje. Así que, por favor, todo lo que no entendáis, preguntadlo. El profesor está encantado de responder. Trabajad
mucho el texto y nos vemos en los foros.